Ok, entonces, en lo que habíamos quedado era que básicamente nosotros hablábamos de un grafo, ¿sí? Cuando teníamos una tripleta que tenía un conjunto B, un conjunto E y una función psi, donde esto de acá lo llamábamos los vértices, aristas, y esta función de acá, que es una función psi que va desde E a valores ya sea en los subconjuntos X de B de tamaño 2, perdón, X igual 2, o bien si era una función que iba a valores en los pares U, B en B cruz B, donde pedíamos, eso sí, que U fuese distinto de B. ¿Sí? En este caso, hablamos directamente de un grafo no dirigido o simplemente un grafo, y en este caso un grafo dirigido o digrafo. ¿Sí? Pero que al final, después, cuando estos grafos eran simples, ¿sí? En el sentido de que no hay dos aristas uniendo los mismos vértices, ¿sí? En el caso de los grafos, es que finalmente que esta función de aquí es inyectiva, ¿sí? Porque eso significa, bueno, en realidad en los dos casos, que estas funciones son inyectivas, es decir, no hay dos aristas que nos dan la misma imagen, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros hablamos del grafo simplemente como B de G y E de G, ¿sí? Donde ahora estas aristas las podemos identificar como un subconjunto, ya sea de 1 o 2, ¿sí? Donde este conjunto de acá es 1 y este de aquí es 2, ¿sí? Lo que hace la escritura un poco más simple, porque nos olvidamos de la función ahí ya pierde sentido, ¿sí? Porque como estas funciones son inyectivas, en el fondo no hay dos aristas que me den el mismo resultado, las aristas las puedo describir simplemente ya sea como el conjunto de tamaño 2 que tiene los vértices, entonces estoy diciendo cuáles vértices están unidos, o bien como el par ordenado, ¿sí? Que en este caso es la misma idea, están unidos por esa arista, esos dos vértices, pero en la dirección que corresponde, ¿sí? Eh, entonces, en este caso, decimos que una arista E, ya sea de la forma B, W, que en este caso estamos hablando de un grafo no dirigido, o ya de ahora en adelante voy a decir simplemente un grafo, ¿sí? O bien E igual a U, B en el caso de un digrafo, une U con B, ¿sí? Esa va a ser la nomenclatura que vamos a ocupar. Cuando yo diga que una arista está uniendo dos cosas, significa que la arista pertenece al grafo. ¿Sí? Porque técnicamente acá yo puedo tomar cualquier par de vértices distintos, lo mismo acá, ¿sí? Pero yo voy a decir que efectivamente en el grafo la arista está uniendo U con B si es que esa arista pertenece al conjunto de aristas del grafo, ¿sí? O sea, gráficamente, si yo hago el dibujito como lo estuvimos viendo en la clase anterior, eso va a significar que la línea está en el dibujo, ¿sí? Eh, no es ningún, digamos, misterio, ¿sí? Asimismo, en este caso, es decir, si una arista une U con B, diremos que U y B son adyacentes.
Y U y V son los extremos de la arista E. ¿Sí? Acá finalmente son varias formas de decir exactamente lo mismo, ¿sí? Pero que por una cuestión de utilidad a veces va a ser más fácil hablar de que la arista une U con B, o que U y B son los extremos de E, o que U y B son adyacentes, ¿sí? Más que nada por una cuestión de comodidad en el lenguaje, ¿sí? Pero las tres cosas significan exactamente lo mismo, ¿sí? También podemos decir que U y B son adyacentes, o que U es vecino de B y viceversa. También podemos decir que U es un vecino de B y viceversa. ¿Sí? Nuevamente, exactamente el mismo concepto. Ahora, en el caso de digrafos, diremos que la arista E igual a U, B tiene su cola, ¿sí? O simplemente que sale, ¿sí? De U y entra a B, ¿sí? O tiene su punta en B, ¿sí? Pensándolo como una flecha, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Por una cuestión que lo conversamos igual en la clase anterior, pero es básicamente que cuando yo lo escribo en este orden, ¿sí? Cuando estamos hablando de un digrafo, la flecha va desde U hacia B, ¿sí? Entonces ahí hablamos que la arista está saliendo de U y entrando a B, ¿sí? Que va a ser una cosa importante, o sea, es una cuestión que toma mucha importancia en los grafos dirigidos, ¿sí? Porque cuando nosotros tratemos, por ejemplo, de movernos dentro de un grafo dirigido, eh, los caminos que yo pueda armar ahí dentro, ¿sí? Tienen que respetar el sentido en el que van las flechas. Entonces, para mí es importante saber para cada arista desde dónde parto y a dónde termino, ¿sí? Para poder ver si puedo avanzar en esa dirección o no. Eh, y eso, ¿sí? Esa es como la terminología que está asociada, digamos que nos está vinculando un poco los vértices con las aristas, ¿sí? Ahora, para todo, para todo dígrafo, podemos definir el grafo subyacente, ¿sí? Y recuerden acá que estoy hablando ya con esta nomenclatura que les decía: digrafo, grafo dirigido, grafo es un grafo no dirigido, ¿sí? Eh, tomando, déjame un segundo que se me apagó la pantalla, ya a volver, ahí está. Tomando para cada arista E que sea de la forma U, B, que es un par ordenado, su correspondiente arista de la forma E', le voy a poner acá, que ahora va a ser un conjunto, no un par ordenado, ¿sí? Entonces va a ser ahora el conjunto U, B, y vamos a poner acá, eliminando las repeticiones, y manteniendo
el conjunto de vértices. ¿A qué me refiero acá con eliminando las repeticiones? ¿Sí? Resulta que cuando yo tengo un digrafo, podría ser que entre dos vértices hayan dos aristas distintas, ¿sí? Que una va desde el primer vértice al segundo y la otra que va desde el segundo al primero, ¿sí? Eso es válido en un digrafo. Son aristas distintas, ¿sí? Porque como son pares ordenados, como pares ordenados son distintos, ¿sí? Pero los dos tienen los mismos puntos extremos, ¿sí? U y B. Entonces, cuando ya sea el par, digamos, U, B y el B, U, si yo los convierto a conjuntos, los dos tienen esos dos elementos, U y B, ¿sí? Entonces, en términos de un grafo no dirigido, son iguales, ¿sí? Y eso nosotros no lo permitimos, porque nosotros queremos que los grafos sean simples, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es eliminar, eliminar la copia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nuestro grafo es este de aquí, que va a tener esa arista, esta de acá, esta, esa y esa. Si yo esto lo convierto a un grafo no dirigido, voy a mantener los mismos vértices y voy a convertir cada una de estas aristas en aristas de un grafo sin direcciones, ¿sí? Entonces, en el caso de la arista de arriba, eso no hay problema, va a ser simplemente esa. Voy a anotarlo con otro color, ahí. Esta que está en diagonal también queda solamente eso, la que está abajo queda así también, pero la que está a la izquierda hay dos, ¿sí? Entonces me quedo con una sola, ¿ya? Y esa sería la versión, digamos, no dirigida del mismo grafo, ¿sí? Entonces eliminamos las repeticiones, cosa de que nos resulta también un grafo simple, ¿sí? Ahora, una vez que yo hago esto, en el fondo yo puedo decir que esta es la versión no dirigida de este grafo dirigido, ¿sí? Pero también puedo decir, en este caso, también podemos decir que el primer grafo es una orientación del segundo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo lo que estoy diciendo es que, claro, a partir de un grafo no dirigido, igual puedo armarme un grafo dirigido. ¿De qué forma? Bueno, para cada par de puntos que estén unidos en el grafo, le asigno una dirección, la otra o ambas, ¿sí? Y eso me va a entregar otro grafo acá, que pueden ser muchos grafos distintos, ¿sí? Porque, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, que yo podría agregar acá, en el primero, podría agregar esta flecha de ahí, y el grafo simple que está asociado a esto sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces, ese procedimiento en el fondo se le llama orientar un grafo, ¿sí? Que no es muy típico, pero el concepto existe, ¿sí? Porque en algunos casos puede ser útil, ¿sí? Lo más típico es, eso sí, tratar con un grafo dirigido de esta forma y convertirlo en un grafo, ¿sí? Hasta aquí. Han sido puras cosas bien técnicas, puras definiciones que en realidad no deberían dejar mucho espacio para la duda. No sé si tienen alguna consulta. Ok. Ahora, un concepto importante, ¿sí? Que está relacionado a los grafos, surge cuando uno trata de ver alguna parte específica de un grafo. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, que yo no me interesa ver el grafo en su totalidad, sino que me interesa ver solamente una parte. ¿Sí? Haciendo la analogía, por ejemplo, eh, en funciones de R a R. ¿Sí?
resulta que tengo la función x cuadrado. Y a mí me interesa encontrarle un máximo a esa función, pero ese máximo yo lo quiero encontrar solamente en el intervalo menos 5,10, por algún motivo. ¿Sí? Entonces ahí me da lo mismo lo que pasa con la función de ahí para afuera. ¿Sí? A mí me interesa verla solamente en esa parte. ¿Sí? Entonces la misma pregunta nos podemos hacer nosotros con los grafos. Es como, a veces nos va a ser interesante estudiar solamente una parte específica de un grafo, ¿sí? Para poder concluir alguna cosa. ¿Sí? Entonces de ahí surge el concepto de lo que es un subgrafo. Entonces, un subgrafo de un grafo G B de G, E de G es otro grafo H que va a tener sus propios vértices y va a tener sus propias aristas. Y que tienen que cumplir la siguiente cosa. ¿Sí? Tiene que cumplirse que los vértices de H son un subconjunto de los vértices de G. Y por otra parte, las aristas de H tienen que ser subconjunto de las aristas de G. ¿Sí? En principio, fíjense que lo único que estoy haciendo es como que estoy tomando subconjuntos de cada una de las dos partes que definen el grafo. ¿Sí? Pero fíjense que esto es un poco más delicado. ¿Sí? Porque acá en este grafo, ¿sí? Una vez que yo selecciono un conjunto de vértices de H que van a formar este subgrafo, las aristas que van a pertenecer al grafo H no solamente son un subconjunto de acá, sino que además todas estas aristas tienen que tener como extremos los puntos que están en estos vértices. ¿Sí? No puedo tomar otra que esté, que una, por ejemplo, un vértice que ahora está en H, pero que el otro no está en H, sino que está en G nomás. ¿Sí? Así que, si bien estas dos estructuras parecieran ser como independientes, digamos, en realidad no lo son. Entonces, un ejemplo. Voy a tomar este grafo acá. Esto va a ser arista 1, arista 2, arista 3, arista 4. Y aquí voy a eliminar un poco. No necesito tanto, para el ejemplo. Arista 5, arista 6. ¿Sí? Y los vértices también los voy a enumerar. B2, B3, B4 y B5. Sí, entonces yo puedo tomar como subgrafo de esto, voy a tomar el vértice 2, el vértice 3 y el vértice 5. Y ahora tengo que seleccionar un subconjunto, ¿sí?, de las aristas de G. ¿Sí? Entonces fíjense que lo primero que yo tengo que hacer para que esto tenga sentido, ¿sí?, fíjense que, por ejemplo, que no puedo tomar E1 acá. ¿Sí? Porque si tomo E1, uno de esos extremos está en este grafo que estoy armando, en el grafo H, pero el otro extremo queda perdido porque está en G y no está en H. ¿Sí? Así que ese no me sirve. ¿Sí? De hecho, las únicas aristas que yo voy a poder tomar van a ser estas tres. E2, E6, E5. ¿Sí? Entonces, a eso me refería con que en realidad el subconjunto de aristas que yo puedo seleccionar acá no es cualquier subconjunto de las aristas de G, sino que termina siendo un subconjunto de aristas de G que además todos sus extremos están en los nuevos vértices. ¿Sí? Y este es un subgrafo. ¿Sí? Esto de acá también es un subgrafo. ¿Sí? Voy a dejar eso.
¿sí? Para que se vea que en realidad no tengo que tomar la totalidad de las aristas posibles que me quedan adentro, ¿sí? Sino que, de las que aún me quedan como candidatas, voy a tomar las que yo quiera de ahí, ¿sí? Ahora, en este caso también decimos, en el caso en que H es un subgrafo de G, también decimos que G contiene H. ¿Sí? Que es lo mismo que pasa con los conjuntos. ¿Sí? Si H es subconjunto de G, entonces G contiene al conjunto H. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Y una cosa importante acá es que, si bien el ejemplo que yo puse acá es con un grafo no dirigido, ¿sí? Lo mismo ocurre con los grafos dirigidos. ¿Sí? La única diferencia es que estas aristas van a estar orientadas en un cierto sentido. Esa es la única diferencia que se produce. Perdón. Ahora, asociado a los subgrafos, ¿sí? Hay otro concepto asociado, ¿sí? Diremos que H es un subgrafo inducido de G si H es subgrafo de G, por una parte, o sea, tiene que cumplírselo de arriba, y además las aristas de H no son cualquier subconjunto de las aristas de G que cumpla las condiciones anteriores, ¿sí? Sino que va a ser el conjunto más grande que puede hacer, ¿sí? Entonces van a ser los pares X, Y, o bien X, Y, ¿sí? Dependiendo si estamos en el caso no dirigido o el caso dirigido, ¿sí? Que pertenecen a las aristas de G, pero que cumplen una condición extra, ¿sí? Que X e Y están en los vértices de H, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con lo de arriba? La diferencia es que aquí estoy tomando, en este conjunto de aristas, estoy tomando todas las aristas que puedo tomar, ¿sí? No como en el caso de acá anterior, que en realidad yo podría haber tomado estas 3 aristas, pero tomé 2 nomás, ¿sí? Eso es un subgrafo, ¿sí? Un subgrafo inducido en este caso hubiese sido tomar estos mismos 3 vértices y tomar efectivamente esas 3 aristas, que eran todas las que estaban uniendo esos 3 puntos, de alguna forma, en el grafo original, ¿sí? Es decir, pongamos acá dicho de otra forma, una vez seleccionado un subconjunto de vértices VDH, ¿sí? Que va a ser el conjunto de vértices que va a tener este subgrafo H, formamos las aristas de H usando todas las aristas de G que unen puntos de BH, ¿sí? Técnicamente, un subgrafo cualquiera de esto siempre va a ser subgrafo de un subgrafo inducido,
¿sí? Porque la única diferencia entre un subgrafo y un subgrafo inducido es que el subgrafo me permite tomar algunas de las aristas que unen los puntos de los nuevos vértices, ¿sí? Pero el subgrafo inducido los toma todos. ¿Sí? Esa es la única diferencia. En este caso, ¿sí? Porque decimos que H es un grafo inducido de G, ¿sí? Pero inducido ¿por qué? ¿Qué induce ese subgrafo? Decimos que B de H induce al subgrafo H, ¿sí? Porque básicamente una vez que yo selecciono esos vértices son los que terminan definiendo cuáles van a ser las aristas que yo voy a tener. ¿Se entiende? Bacán, bacán, bacán. Deme un segundo, que estoy con la garganta media seca. Ok, entonces, tenemos nuestro grafo, podemos hablar de subgrafo, ¿sí? Podemos hablar de partes de este grafo, ¿sí? Y tenemos este concepto de los subgrafos inducidos, que es básicamente tomar todos los vértices, o sea, tomar un subconjunto de vértices y quedarme con todas las aristas posibles que hay ahí adentro, ¿sí? Ahora, hay otro concepto asociado, ¿sí? Que es pensando en este último, ¿sí? Que en este último seleccioné una cantidad de vértices y tomé la mayor cantidad de aristas posibles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasará si yo desde un comienzo tomo un subgrafo que sea al revés? Porque en realidad parto tomando todos los vértices y elimino aristas, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a decir lo siguiente. Si H es un subgrafo cualquiera, es un subgrafo de G, tal que los vértices de H son exactamente los mismos que los vértices de G, decimos que H es un subgrafo generador, ¿sí? Este concepto puede ser un poco extraño, ¿sí? Porque de hecho, si yo tomo un grafo cualquiera y defino un nuevo grafo ocupando esos mismos vértices y sin ponerle ninguna arista, eso de ahí, fíjense ustedes que cumple la condición de ser subgrafo, ¿sí? Porque los vértices son subconjuntos de los vértices del grafo original, porque son los mismos, y las aristas también son subconjuntos de las aristas originales, porque no tengo ninguna, ¿sí? Entonces este conjunto de puntos donde están todos separados, todos con todos, eso de ahí es un subgrafo generador, ¿sí? Ahora, ¿en qué sentido es un subgrafo generador? Es porque en realidad si yo ahora tomo ese grafo, tomo los vértices de ese grafo y creo el subgrafo inducido por esos vértices en el grafo original, obtengo el grafo completo, ¿sí? Entonces, este nombre surge ya que el grafo, vamos a ponerle H igual a los vértices de G, vacío, es, eh, es generador, pensando que incluso este no teniendo aristas, siendo solamente un conjunto de puntos, ¿sí? Pensando que el grafo
inducido por sus vértices en G es el grafo G, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tomo todos los vértices, el subgrafo inducido que va a estar asociado a tomar todos los vértices significa que tengo que formar las aristas de ese nuevo grafo usando todas las aristas del grafo G original que unen los puntos de los vértices de G. ¿Sí? Entonces eso me va a forzar a tomar todas las aristas posibles y recuperar el grafo original. ¿Sí? Ahora, un grafo generador al final, lo único que me importa es que me importa que tenga todos los vértices. ¿Sí? Las aristas después las puedo recuperar de alguna otra forma. ¿Sí? Vamos a ver dentro de lo que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Que en realidad, claro, como concepto, un subgrafo generador es como un concepto raro, ¿sí? Por esto, porque en realidad este subgrafo que tiene todos los vértices y no tiene ninguna arista es generador, pero es como que no tiene nada de información, ¿sí? Pero lo que el concepto que nos va a interesar bastante a nosotros va a ser el de los subgrafos que son árboles generadores, ¿sí? Es decir, van a ser grafos generadores, o sea, van a tener todos los vértices de G, ¿sí? Pero aquí además son árboles, ¿sí? Y los árboles son finalmente la estructura más básica con la cual yo puedo describir un grafo completo, ¿sí? Porque los árboles son finalmente, que este concepto ya lo tienen que haber visto antes, pero finalmente un árbol es un bosque conexo, ¿sí? Eso es un árbol, ¿sí? Y un bosque es un grafo que no tiene ciclos, ¿sí? Es decir, que no, entre cada par de puntos, eh, si hay un camino entre dos puntos, ese camino es único, ¿sí? Eso es finalmente un bosque, ¿sí? Y un bosque conexo a un árbol, y que básicamente un árbol es un grafo que todo par de puntos los puedo conectar mediante un único camino, ¿sí? Entonces eso ya me está entregando toda la información necesaria que yo necesito del grafo, no necesito más, ¿sí? Y en términos de los algoritmos que vamos a desarrollar, vamos a estudiar ciertos árboles que son los árboles que se les conocen los árboles generadores de costo mínimo, ¿sí? Que finalmente vamos a considerar nuestros grafos, pero vamos a suponer además que las aristas tienen algún costo, algún peso, ¿sí? Pensando, no sé, que no sé, un conjunto de autopistas y entre cada par de nodos hay peaje, ¿sí? Y en esos peajes tengo que pagar algo. Entonces, si yo quiero transportarme de un punto al otro, yo quiero tratar de que ese costo sea el menor posible, ¿sí? Pero entonces nosotros podemos pensar en ese caso, si tenemos como esa red de carreteras que es un grafo, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de encontrar el árbol generador de costo mínimo, que en el fondo nos va a permitir ir de cualquier punto a otro pagando lo menos posible, ¿sí? Entonces esa es más o menos la idea de esto de acá. Por eso nos van a interesar los grafos generadores, ¿sí? Pero no solamente cuando sean solo subgrafos generadores, porque por sí solo el concepto no ayuda mucho. Pero cuando son generadores y le agregamos algo más, ahí cobra un poco más de importancia, ¿sí? Eh, ok, hasta aquí. ¿Alguna idea? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Bacán. Ya. Entonces vamos a hacer una pausa. Son las 11. Vamos a seguir a las 11:15. ¿Ya? Y vamos a continuar ya dejando de lado un poco. Bueno, vamos a seguir con más definiciones, pero ya ahora vamos a entrar a las definiciones más, un poquito más de la estructura, comillas, geométrica de los grafos. ¿Sí? Que es justamente lo que les decía. Vamos a empezar a hablar un poquito de árboles, ciclos y cortes de un grafo. ¿Ya? Seguimos en 13 minutitos más.
como les decía, ahora ya vamos a entrar a la parte que más nos va a interesar, ¿sí? Que son estas estructuras dentro de los grafos, que nos permiten desarrollar algunos algoritmos, ¿sí? Que son algoritmos, hay algoritmos de búsqueda, algoritmos de caminos óptimos, cosas de ese estilo, ¿sí? Y que nos vamos a centrar en el estudio ahora nosotros de lo que son los árboles, ciclos y cortes en un grafo. Entonces, vamos a partir hablando del caso, del caso de grafos no dirigidos, ¿sí? Entonces vamos a tomar un grafo no dirigido. Diremos que G es conexo si para todo U y V vértices de G existe un V camino en G. Es decir, van a tener que existir una secuencia de aristas que están uniendo estos dos vértices. Es decir, existen... Denme un segundo, se me apagó la pantalla de nuevo. Tengo que ver qué pasa con la pantalla. Existen aristas E1 hasta E sub K. Aristas de G, tales que primero, U está en E1. ¿Sí? Recuerden que las aristas acá son conjuntos de dos elementos. V está en E sub K. Y la intersección de E sub I con E sub I más 1 es distinta de vacío para todo I entre 1 y K menos 1. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que, claro, la arista E1 me manda de U a otro vértice. ¿Sí? Esa otra arista, después la arista E2 que sale, o sea, la segunda arista que tengo, tiene un elemento en común con la primera. ¿Sí? Eso quiere decir esta última condición. ¿Sí? Después la tercera tiene un elemento común con la segunda y así. Lo que significa que dentro del grafo, si esto yo lo dibujo, lo que pasa es que tengo un camino. ¿Sí? Y que sus puntos en el inicio y en el final son U y B. ¿Sí? Eso es básicamente un camino. ¿Sí? No es nada misterioso. ¿Sí? En caso contrario, decimos que G es disconexo. ¿Sí? ¿Qué significa en ese caso? Que existen al menos dos vértices, los cuales no los puedo unir mediante un camino en el grafo. ¿Sí? O sea, están completamente separados. ¿Sí? Ahora, para cada grafo podemos considerar subgrafos que sean conexos.
¿sí? Independiente de si el grafo es conexo o no, ¿sí? Podría ser que mi grafo no tenga, o sea, perdón, que no sea conexo, ¿sí? Pero sí le puedo encontrar siempre grafos que son, subgrafos que son conexos, ¿sí? Ya que para todo B que esté en los vértices de G, el subgrafo H, que va a estar definido como ese único vértice y que no tiene ninguna arista, es conexo siempre. Y aquí me di cuenta de un pequeño detalle que no anoté, perdón. Sí, arriba, creo que lo mencioné, lo dije en palabras, pero no lo anoté, ¿sí? Que para cualquier par de puntos de los vértices que sean distintos, ¿sí? Eso es lo que me interesa, porque si son el mismo punto me da lo mismo lo que pasa, ¿sí? Entonces, eso hace que este subgrafo, que esto es un subgrafo porque los vértices son un subconjunto de los vértices de G y las aristas también, ¿sí? Esto de acá siempre es conexo, ¿sí? Porque lo que tengo que chequear es que para cualquier par de vértices distintos acá, tiene que haber un camino que los una, ¿sí? Pero como hay un único vértice, eso se cumple por vacuidad, ¿sí? Como no hay dos elementos distintos, entonces en particular lo que pido para la conexidad se cumple para todo par de vértices distintos, ¿sí? Porque no tengo ninguno que chequear, ningún par que chequear, ¿sí? Entonces esto siempre es conexo, ¿sí? Independiente de que el grafo original G sea o no conexo, ¿sí? Eh, a un subgrafo H de G que sea conexo y maximal, en el sentido, vamos a poner acá entre paréntesis, en el sentido de que al agregar otro vértice de G a los vértices de H, este se vuelve disconexo, incluso al añadir las nuevas posibles aristas. Entonces, un subgrafo H de G que sea conexo y maximal en este sentido, lo llamamos componente conexa de G. ¿Sí? Finalmente, la idea gráficamente es súper simple, ¿sí? Porque si yo tengo este grafo de acá, por ejemplo, este va a ser mi grafo G, S, ¿sí? Resulta que este grafo es disconexo, ¿sí? Porque si yo tomo este vértice de acá arriba y este vértice de acá de la derecha, no tengo una forma de unirlos mediante un camino, ¿sí? Porque de hecho no tengo cómo pasar de esta parte a esta parte de acá, ¿sí? Ahí hay un puente que me está faltando entre las dos partes, ¿sí? Entonces este grafo es disconexo. Pero si yo considero este subgrafo y este subgrafo de acá, ambas son las componentes conexas de este grafo. Ambas son componentes conexas, ¿sí? Porque, claro, esto de aquí, si le agrego algún otro vértice del grafo G, por ejemplo, le agrego este, ¿sí?
y todas las aristas que hayan habido ahora que unan este punto con alguno de los que ya estaba antes, que de hecho no hay ninguna, el grafo queda desconexo, ¿sí? Porque me van a quedar estos tres puntos unidos entre sí y este que va a estar solo conectado con nada, ¿sí? Lo mismo pasa si a este grafo de 3 puntos le agrego este punto de acá, ¿sí? Y no hay mucho que decir si le agrego los dos, de hecho, ¿sí? Entonces, en este caso, esto de aquí es un subgrafo que es conexo y es el más grande que puedo armar, ¿sí? Que contiene esos puntos, ¿sí? Y lo mismo pasa con este de acá, ¿sí? Este es el subgrafo más grande que puedo armar que contiene estos dos puntos, ¿sí? Entonces, esas son, en este caso aquí tenemos que este grafo tiene dos componentes conexas. ¿Sí? Entonces, muchas veces, y por lo general, en realidad es súper útil identificar una componente conexa con los vértices que la inducen, ¿sí? Entonces, como observación, notemos que las componentes conexas, componentes conexas, son subgrafos inducidos del grafo G, ¿sí? Porque en el fondo lo que hago es tomar un conjunto de vértices, ¿sí? Y todos los vértices que lo están uniendo, ¿sí? Y lo único que me estoy preocupando es que ese resultado, ese grafo que da como resultado, sea un grafo conexo, ¿sí? Entonces son, en particular, las componentes conexas son casos específicos de subgrafos inducidos, ¿sí? Y por lo tanto, por lo que se suele identificar una componente conexa con el conjunto de vértices que le induce. ¿Sí? No necesitamos en el fondo en una componente conexa explicitar cuáles son las aristas que forman ese subgrafo, ¿sí? Porque como son subgrafos inducidos, si yo conozco los vértices que están induciendo esa componente conexa, automáticamente sé cuáles son las aristas que corresponden, ¿sí? Porque van a ser todas aquellas aristas que están uniendo esos puntos y que estaban en el grafo G original, ¿sí? Ahora, a un vértice B en vez de G, tal que G menos B, que lo voy a notar que es, ¿sí? Tiene más componentes conexas que el grafo original, se le conoce como un vértice de articulación, ¿sí? Donde G menos B va a ser el grafo que tiene como vértices los mismos que tenía G, ¿sí? Perdón, voy a anotarlo así mejor. G menos B es el grafo inducido por los vértices de G menos B, ¿sí?
¿Qué significa eso? En el fondo tomo el grafo, le saco el vértice, ¿sí? Y saco todas las aristas también que tenían a ese vértice como extremo, ¿sí? Porque si saco el vértice no puedo dejar dando vueltas a arista ahí porque el vértice ya no existe, ¿sí? Entonces, eso es finalmente hablar justamente del grafo inducido, ¿sí? En el fondo, tomo todos los vértices de G, le elimino uno, y por lo tanto tengo que eliminar también todas las aristas que estaban asociadas a ese vértice, ¿sí? Y por eso se le conoce como vértice de articulación, porque si este nuevo grafo tiene más componentes conexas, significa que ese vértice era importante para los caminos que unían los puntos del grafo original, ¿sí? Los caminos tenían que pasar por ese punto, ¿sí? Y al sacarlo, eliminé algunas posibilidades. Y eso hace que ahora hayan puntos que no están conectados y quedan en componentes conexas distintas, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Este de acá. Ese grafo de aquí, voy a enumerar acá, tenemos B1, B2, B3, B4, B5. Fíjense que este grafo es conexo, ¿sí? Si yo tomo cualquier par de vértices, tengo un camino que los une, ¿sí? El 1 con el 3 se unen por este camino de acá, el 1 con el 2 por aquí, el 1 con el 4 por acá al medio, y así. ¿Sí? En realidad el 5 se conecta con todos directamente, el 2 con el 1 ya lo vimos, el 2 con el 3 en diagonal para acá, el 2 con el 4 y así. ¿Sí? Tenemos todos los caminos, todos están conectados con todos. ¿Sí? Ese es el punto. Ahora, si yo elimino el vértice 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tengo que eliminar el vértice y la arista correspondiente, ¿sí? Que está acá. Entonces, toda esta parte de acá desaparece. Y me van a quedar estos de acá abajo, ¿sí? Pero eso de ahí sigue siendo conexo, ¿sí? Y lo mismo va a pasar si elimino B1, B3 o B4. El problema es si elimino B5. Entonces, si hago G menos B5, esta cosa queda así. Y así simplemente, ¿sí? Porque de hecho elimino el vértice y tengo que eliminar todas las aristas que tenían a ese vértice como extremo. Entonces elimino todas las aristas que había en el grafo originalmente. Entonces ahora esto pasó de tener una componente conexa, ¿sí? Porque era un grafo conexo, a tener cuatro componentes conexas. ¿Sí? Entonces todo esto de acá era una componente conexa y ahora tengo 4. ¿Sí? Entonces en este caso ocurría justamente lo de arriba. Esto significa que el vértice B5 es un vértice de articulación. ¿Sí? Y en este caso, ¿por qué pasa esto? Es porque en realidad cualquier camino entre los B, entre dos vértices que estuviesen entre B1 y B4, ¿sí? Todos esos caminos ocupaban el vértice B5 entre medio, ¿sí? Tenían que pasar por ahí, no les quedaba otra opción, ¿sí? Entonces al sacar B5 los desconecté todos, ¿sí? Entonces por eso el nombre, por eso un vértice de articulación, porque en realidad eh, era necesario para los caminos, ¿sí? O para alguno de los caminos al menos, ¿sí? Eh, Ahora, distinto hubiese sido, por ejemplo, si es que yo hubiese tenido un grafo de este estilo. Si es que hubiese tenido esas cuatro aristas de ahí, al eliminar B5, el grafo sigue siendo conexo. ¿Sí? Entonces ahí B5 no hubiese sido un vértice de articulación. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Perfecto. Ahora, de la misma forma como hay vértices de articulación, ¿sí? Que en el fondo me hacen perder un camino, ¿sí? Otra forma de perder un camino es eliminando aristas, ¿sí? Entonces, de la misma forma, un concepto bien similar, va a ser lo siguiente. Una arista
E en la arista de G se dice puente, si el grafo G menos E tiene más componentes conexas que el grafo original G. ¿Sí? Donde acá G menos E es bastante más simple. ¿Sí? G menos E es el grafo que tiene los mismos vértices que G. ¿Sí? Los vértices los mantengo. Y lo único que hago es tomar como aristas todas las que tenía, excepto la arista E. ¿Sí? O sea, aquí es bastante más simple. En el caso del vértice, cuando yo sacaba el vértice, tengo que también sacar todas las aristas que estaban asociadas. Acá cuando saco la arista nomás. Los vértices que tenía como extremo esa arista los dejo tal cual, no se genera ningún problema. ¿Sí? Y el concepto es, o sea, el nombre de puente no sale naturalmente, ¿sí? Porque si yo tengo este grafo, acá de hecho, si no me equivoco, todas las aristas son puentes, ¿sí? Y eso es finalmente porque todas estas aristas son ocupadas por al menos un camino, ¿sí? Acá en el caso de los vértices era lo mismo. Acá el hecho de que B5, el caso de que B5 fuese un vértice de articulación significaba que al menos un camino ocupaba B5. Después vimos que en realidad eran todos, prácticamente. ¿Sí? No, de hecho todos los caminos ocupaban B5. ¿Sí? Acá en este caso vamos a ver que en realidad todas estas aristas son puentes. Sí, vamos a notar acá, todas las aristas son puentes. Ya que son ocupadas por al menos un camino. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde ocupo esta? Esta arista me sirve para unir este vértice con este de acá. Ese es un camino. ¿Sí? Entonces esa ya la ocupo con algo. Lo mismo pasa con esta y esta, ¿sí? Porque el camino que une estos dos, el camino que une estos dos y el camino que une estos dos. ¿Sí? Y esta arista de acá es usada por cualquier camino que una alguno de estos tres con alguno de estos tres. ¿Sí? Ahí necesariamente voy a tener que atravesar por esta arista de acá. ¿Sí? Y por eso se llaman aristas puentes, porque están tomando grupos y esa arista forzosamente tiene que ser ocupada para unir un grupo con el otro. ¿Sí? Entonces, como si hubiese un río entre medio y por lo tanto necesitamos ese puente para poder atravesar. ¿Sí? Entonces, de hecho acá, si elimino esta arista, me quedan dos componentes conexas, ¿sí? Que van a ser estos 5 vértices de acá. Esa va a ser una componente conexa y esta de acá va a ser otra componente conexa aparte. Lo mismo que pasa si elimino esta o esta. ¿Sí? Que ahí me va a quedar una componente conexa que va a tener 4 vértices y otra que va a tener un solo vértice solito. ¿Sí? Si elimino esta de acá, se me forman dos componentes conexas también, pero en este caso va a ser una que tiene tres vértices y la otra que también tiene 3 vértices. ¿Sí? Ahora, dentro de un grafo, podría ocurrir que más de un camino una a los mismos vértices. En dicho caso, decimos que el grafo tiene ciclos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
esto de acá. ¿Sí? Resulta que si yo tomo estos dos vértices U y B, tenemos un camino, ¿sí? Que está dado por esto de acá, eso es un camino, ¿sí? Una arista que los une es un camino, ¿sí? Pero también tengo otro camino, que es el que está dado por ir por acá y después hacia allá, ¿sí? Entonces, estos dos vértices tienen dos caminos distintos que los están uniendo, ¿sí? ¿Eso qué significa? En la práctica lo que va a pasar es que ahí se forma un camino cerrado, ¿sí? En esencia, eso es un ciclo, ¿sí? Entonces, usamos el concepto de ciclo, ya que uniendo dos de estos caminos, ¿qué es lo que quiero decir acá? Dame un segundo. Uniendo dos de estos caminos, se obtiene un camino cerrado. ¿Sí? Que es básicamente que puedo volver al mismo punto de partida yéndome, pasando por otros vértices antes de volver. ¿Sí? Y fíjense que acá que yo digo uniendo dos de estos caminos, porque podría ser que entre dos vértices no hayan solamente dos caminos, sino que podrían haber tres, podrían haber cuatro caminos distintos. ¿Sí? De hecho, puedo armar un ejemplo simplecito ahí, que agregando otro vértice acá y poniendo dos aristas más. Entonces ahora para unir U y B tengo tres posibilidades. ¿Sí? Irme derecho por acá, irme por acá abajo o irme por acá arriba. ¿Sí? Y en esos tres casos son tres caminos. Ahora, si yo tomo cualquiera de esos dos, se forma un camino cerrado. ¿Sí? Si tomo cualquier par de esos tres, eso es lo que quería decir. Tomo dos cualquiera de esos y se me forma un camino cerrado. Entonces, cuando tenemos un grafo, perdón, un grafo no dirigido, sin ciclos, o acíclico, ¿sí? Un grafo sin ciclo, se le conoce como bosque, ¿sí? Y aquí los conceptos son bien... Los nombres que empiezan a aparecer son bastante extraños, ¿sí? Tenemos bosque, tenemos árboles, ¿sí? A ver, ¿por qué bosque? Bosque porque va a ser un conjunto de árboles, ¿sí? Y si yo pienso en un árbol, los árboles son ramificaciones, ¿sí? Tengo el tronco y tengo las ramas. Pero salvo que sea un árbol medio mutante, no pasa, por ejemplo, que salen dos ramas y después se juntan en las puntas. Eso nunca pasa, ¿sí? Al menos que yo sepa, a menos que haya un árbol muy raro, ¿sí? En la naturaleza. Eh, entonces, por eso no hay ciclo, ¿sí? Y decimos que es un bosque porque pueden haber varias de estas estructuras que son como ramificaciones, ¿sí? Y por lo tanto no hay ningún camino cerrado, ¿sí? De ahí el nombre, ¿sí? Y por lo tanto a un grafo, perdón, a un bosque, o sea que un grafo sin ciclos, que además es conexo, se le conoce como árbol, ¿sí? Porque si tengo un bosque, ya sé que no hay ciclos porque las ramas no se juntan entre ellas, ¿sí? Pero si yo me cuelgo de este árbol y camine para donde camine, me mantengo siempre en el mismo árbol sin cambiarme a otro árbol, eso significa que estoy conectado y no hay nada más, pues. Entonces, en realidad no es un bosque, es un puro árbol, ¿sí?
esa es más o menos la idea, ¿sí? Entonces, un bosque que está compuesto de una sola parte no tenía muchos árboles, pues tenía uno, ¿sí? Así que eso ese es el concepto que está acá. Ahora, como estas cosas no tienen ciclo, ¿sí? Si tratamos de imaginarlo, lo que va a pasar es que pueden aparecer, no, de hecho siempre van a aparecer vértices que están como en una punta, ¿sí? Vértices que se conectan solamente con un vértice nomás, ¿sí? En el fondo que les sale solamente una arista, ¿sí? Porque si a todos les saliera más de una arista, se formaría un ciclo, ¿sí? Entonces, eh, esto lo que nos dice es que está en este tipo especial de vértices, ¿sí? Los cuales están asociados solamente a una arista, y esos de ahí los vamos a conocer como hojas, ¿sí? Entonces, un vértice de grado 1, y esto lo voy a definir también, un vértice de grado 1 en un árbol es conocido como hoja. Tiene sentido, ¿sí? Llega a la punta de la rama, no me queda nada más, tengo una hoja, ¿sí? Eh, coma, ¿dónde? El grado de un vértice el grado de un vértice B en vez de G está dado por, y con esto terminamos, es la cardinalidad, la cantidad de elementos que tiene el siguiente conjunto. ¿Sí? Es la cantidad de aristas, ¿sí? Que tienen a B como uno de sus extremos, ¿sí? Eso es el grado de un vértice, ¿sí? Entonces acá lo que estamos pidiendo es que esto sea 1, o sea que desde este vértice B salga solamente una arista, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como una hoja, ¿sí? ¿Cómo se ve un árbol? Bueno, básicamente un árbol se ve algo así. Entonces acá vamos a tener cosas así, de este pueden salir dos más, de este puede salir uno, de acá pueden salir tres, y acá dos más, por ejemplo. Y acá después de este salen dos, ¿sí? Eso de ahí es un árbol, ¿sí? Y si se fijan, acá lo que ocurre es que tengo bueno, esta cosa no tiene ciclos, ¿sí? No hay ningún camino cerrado. Es conexo, ¿sí? Puedo ir de cualquier nodo a cualquier otro sin salirme del grafo. Y acá está la hoja, ¿sí? Que son estos vértices donde termina todo esto, ¿sí? Y típicamente a este vértice de acá, digamos a uno de estos vértices centrales, ¿sí? Se le conoce como la raíz, ¿sí? Esto del grafo, esto de acá es un árbol, ¿sí? ¿Sí? Es un bosque conexo, ¿sí? Y un bosque en general está formado por muchas de estas estructuras así, ¿sí? Que están todas separadas entre ellas, ¿sí? Eso. ¿Alguna consulta? Ok, entonces si no hay duda, Todo bien, profe. ya, lo dejamos hasta acá y ya nos vemos la próxima semana, el día martes, ¿ya? La próxima semana ya les voy a definir los temas para las presentaciones, ¿ya? Así que eso lo voy a ver el fin de semana y se los comunico, no sé si el martes o el jueves, pero algunos otros días les voy a comunicar los temas de las presentaciones, ¿ya? Eso, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos comunicando cualquier cosa. Chao, chao.
Chao, profe, que esté bien. Igual.